Maite, muchísimas gracias, Maite Urquizu, por estar aquí compartiendo tu tiempo con nosotros, con nosotras, creo que somos todas mujeres en este caso, así que hoy es nuestro día. Bueno, Maite Urquizu, eres psicopedagoga, especialista en terapia de niños y adolescentes, coordinadora de personal de Adaigi. Ahí tenemos en la pantalla lo podemos ver. Adaigi es la asociación guipuzcoana del déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y presidenta de la Federación Española de Asociaciones del Déficit de Atención e Hiperactividad. Y muy amablemente y con mucha generosidad nos ofreces este ratito de tu tiempo, tu apretada agenda, pues para darnos un poco de información, arrojar un poco de luz sobre este trastorno del déficit que es, bueno, pues que afecta, toca a un porcentaje considerable de niños, ¿no? Especialmente, pero no solamente de niños, también adultos. Y bueno, del que yo creo que no hay una información, en general no tenemos una información demasiado completa, por decirlo de alguna manera, y bueno, afecta no solamente a lo que es el rendimiento escolar, que parece que es la mayor preocupación, pero realmente afecta a todas las áreas de la vida de una persona. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de lo que es, no solamente la persona que tiene o que es TDA, sino también las personas que estamos en su vida, porque obviamente pues, nos afecta a todos y lo que queremos es el bienestar, ¿no?, de esas personas. Entonces, Maite, cuando quieras, estamos encantados de escucharte. Adelante. Hola, buenas tardes a todas, parece ser. Como no doy por hecho que somos todas. Hay un hombre. Ay, bueno, vale, perdón. Quería lo primero agradecer la oportunidad que nos brindáis, Maribel, a la asociación Adaigi, para acercaros lo que es el TDAH, tanto a los que podéis vivirlo en el día a día de los que estáis en la charla, y también a las personas que simplemente os interesa o porque tenéis a alguien cercano o porque intuís a lo mejor también que en vuestra casa a lo mejor algo de lo que vivís puede estar relacionado con un TDAH, pero sobre todo gracias por el ratito que me dejáis participar y acercarme y acercar a la asociación a vuestras casas y a vuestras vidas. Espero no alargarme mucho porque soy la primera que hoy tengo la tarde complicada, ¿de acuerdo? Una primera referencia sobre desde cuándo empieza a formarse el término TDAH, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Estamos hablando de 1798. Empieza a hablarse de características de inquietud motora, de incapacidad para atender y entender las consecuencias y la constancia en las tareas. Se hablaba un poco, el nombre que le dio el psiquiatra es inquietud mental, podríamos decirlo, ¿de acuerdo? Si cotilleáis en internet os aparecerá la información y más ampliada. Pero sí que quería hacer un poco referencia a ese primer momento en el cual ya aparece la sintomatología de lo que ahora llamamos TDAH, pero que en aquel momento todavía no se había formado el concepto, ni siquiera el origen, ni siquiera la sintomatología completa. Hay algo que también tenemos que tener muy claro, y es que son muchísimas las enfermedades neurológicas y casi todas las que se consideran psiquiátricas que carecen de unos marcadores biológicos. Se diagnostican por la exploración, se diagnostican con síntomas, se diagnostican mediante cuestionarios y en alguna ocasión mediante test que nos ayudan de una manera más cuantitativa a valorar las dificultades que puedan tener en las diferentes enfermedades o trastornos. Estamos hablando de cualquiera de estas cuatro, estamos hablando de la depresión, estamos hablando de... Son enfermedades que todo el mundo asumimos que existen, que nadie duda de su existencia, y que se evalúan y que se diagnostican de la misma manera que diagnosticamos un TDAH. ¿Por qué es importante esto? Porque ojalá tuviésemos una radiografía que hiciésemos en este momento y que viésemos, anda, algo se está roto, pues tiene una fractura del fémur. No existe, pero sí tenemos con una exploración y con una valoración de los síntomas que se dan en casa, de los síntomas que se dan en el centro escolar,
de los síntomas que le vemos en el ámbito social a ese niño, de los síntomas que le ven en la academia de inglés a ese niño. En ese momento podemos empezar a formarnos la idea de que existen los suficientes síntomas y criterios para llegar a un diagnóstico de TDAH. ¿Cuál es el origen? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la definición del TDAH? Hablamos de un trastorno de origen neurobiológico. Estamos hablando de una disfunción neurológica, la parte prefrontal del cerebro. De lo que estamos hablando es que los niños, adolescentes que tienen TDAH, su parte prefrontal del cerebro madura más lentamente. Va por detrás en ese proceso madurativo. Luego, en la edad adulta, veremos que hay casos que sigue existiendo unas dificultades y unas limitaciones en su día a día y que, sin embargo, en otros casos, ese desarrollo neurológico llega a ser lo suficientemente válido, vamos a decir, para poder, de alguna manera, cubrir todas las necesidades y que ya la sintomatología de ese TDAH no existan en ese adulto. Tiene que existir un patrón persistente. No vale con que de repente lleva un mes el niño muy inquieto que no para en la silla, no. Tiene que haber un patrón persistente, tanto de inatención, hiperactividad o impulsividad. Y se deben de dar en diferentes ámbitos. Y tiene que ser de forma continuada. Y tiene que llevar un proceso de varios meses, 6, 7, 8 meses, en los cuales esa sintomatología que los padres o que el profesorado definen se hayan ido produciendo. Y que encima hayamos intentado solucionarlo y que no se solucionen, aunque pensemos que pues, otros niños sí funcionan con este castigo o con esta pauta o con esta intervención y resulta que nuestro hijo no. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a dejar de pensar en que no quiere y vamos primero a descartar si puede o no puede, porque un retraso en ese definir si puede o no puede al final lleva sobre todo a un malestar en el niño, tanto a nivel emocional como también a nivel cognitivo. Tenemos que asumir que a un niño al que todo el tiempo le estamos recriminando y nos estamos quejando de su conducta, de su forma de actuar, como poquito, feliz no será. Sin entrar ya en una autoestima, sin entrar ya en una posible depresión, en unos niveles de ansiedad muy altos, que serían otras de las consecuencias de que no haya ese diagnóstico temprano. Y lo que hemos dicho, puede prolongarse en la vida adulta. Luego os pondré un par de ejemplos que podemos también ver y que podemos identificar en los adultos. Y algo súper importante que a las familias a veces nos crea una sensación de culpa, ¿no? Los factores socioambientales, el funcionamiento en casa con ellos, el funcionamiento del centro escolar puede agravar la sintomatología, pero no son la causa. Recordar que estamos hablando de un trastorno de origen neurobiológico y que estamos hablando que tiene un patrón genético. Por lo tanto, no estamos hablando de niños malcriados, que no tienen límites y pautas. Estamos hablando de niños que tienen unas limitaciones en ciertos funcionamientos y en ciertas ejecuciones del día a día. Este es un artículo de noviembre del 2018 en el cual una investigación en la cual se trabajó con 50.000 individuos de todo el mundo permitieron crear un primer mapa genético del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Un mapa genético que hablaba de ciertos genes en los cuales había ciertas variaciones mínimas, pero que encuadraban dentro esas personas de lo que es el perfil TDAH. Lo podéis echar un vistazo y lo podéis ver en internet tranquilamente para tener toda la información de lo que fue la investigación y de los resultados que se obtuvieron. Prevalencia. Hablamos de un 5 o un 7% de niños que presentan este trastorno. Un 5 o un 7%, si nos ponemos en lo mínimo, que ni siquiera es ese 5%, en cada clase estaríamos hablando de un diagnóstico. Tenemos que asumir esto porque a veces hablamos de un sobrediagnóstico del TDAH, cuando estamos hablando realmente de un trastorno que debería de existir en todas las clases. Y hoy en día todavía nos encontramos profesores que nos dicen es que a mí no me ha tocado ninguno en mi vida, cuando lleva 20 años trabajando en la educación. Complicado, ¿de acuerdo? Y luego de esos niños en la edad adulta se habla de que siguen manteniendo una limitación en su día a día, un 2, un 3% de los adultos. Y algo súper importante, normalmente en las edades tempranas, la alarma
que suele surgir es las dificultades en el ámbito académico, pero no nos podemos quedar ahí. Hay dificultades en el ámbito familiar, hay dificultades en el ámbito social, en el ámbito laboral más adelante y en el ámbito personal. En el ámbito familiar, la dificultad que tiene en que adquiera hábitos, en el que adquiera costumbres, en el que sea capaz de llegar a casa y aunque se lo estás diciendo por la escalera, ahora ya sabes, llegas a casa, dejas la mochila, te quitas los zapatos, te vas a la ducha, te pones el pijama y luego ya juegas, lo primero que van a hacer ellos es jugar con lo primero que pillen por el camino. Y de todos los santos días se lo tengo que decir, sí, porque ellos no regulan esas instrucciones. Y ante cualquier estímulo que llama muchísimo su atención, se van a olvidar de todas esas pautas que le hemos ido dando antes de entrar por la puerta de casa y va a hacer lo que realmente le engancha. No le va a enganchar las rutinas, le va a enganchar mucho más fácil cualquier otro tipo de actividad. Lo mismo nos pasa en lo académico, efectivamente, y en lo social. Muchísimas veces tienen dificultades en las relaciones sociales. Y sí que es verdad que hay que diferenciar los dos perfiles. El perfil más inatento y el perfil más hiperactivo e impulsivo. El hiperactivo e impulsivo en el ámbito social suelen ser niños, yo digo que es como si entres un elefante en una cacharrería. Van, invaden, no escuchan al otro chaval, entonces los amigos al final se sienten agobiados por ellos. Es más fácil que digan, joder, para, quieto, no, déjame a mí, no aguanta los turnos, por lo tanto tiene dificultades en su entorno social. Y el que es más inatento es el niño que está más en su mundo. Por lo tanto, con los compañeros y con los amigos a veces no se entera de lo que se está diciendo. Yo siempre pongo un ejemplo como muy evidente, estar todos en el parque, vamos a por chuches. Y el inatento se queda en el parque y para cuando se da cuenta todos han volado para la tienda de chuches. Y entonces ahí le entra un poco la inseguridad, ¿no? No han contado conmigo, no, igual lo han dicho delante de él, pero él estaba en un momento de y no ha sido capaz de reaccionar y de acompañar al resto de sus amigos. Es importante entender que el TDAH no afecta solo a las notas. Las notas es una de las palas, pero tenemos que asumir que las dificultades están en los 5 campos. La sintomatología, ¿de acuerdo? Esos aspectos que tenemos que pensar que ocurre, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, a ver, vale, pero ¿esto qué es? Porque me estás diciendo que el niño no está quieto y ya por eso tiene TDAH. No, se tienen que dar, relacionado con la inatención, se tienen que dar 6 de estos síntomas, ¿de acuerdo? Os los describo un poquito. Falta para prestar atención, es decir, descuidos, errores tontos. Y cuando digo errores tontos es que he hecho un problema genial, tengo que pasar el resultado a una cuadrícula y el resultado que pongo es otro. Y es un error tonto. Un error tonto es que de repente hago una ecuación perfecta y resulta que cambio un más por un menos y ya he cometido un error. Un error tonto puede ser el que he leído el enunciado y en vez de completar a 3 cosas, completo solo 2. ¿Por qué? Pues porque soy incapaz de mantener la atención, que sería el siguiente de los aspectos. ¿De acuerdo? Pero incluso las actividades recreativas. Podemos estar jugando con él y de repente necesita cambiar de actividad de juego. Y estás jugando a otra cosa y deja todo y se va a jugar a otra cosa que le puede llamar más la atención. Y parece que no escucha. Muchísimas veces estás hablándole y la sensación es de que está en otro mundo. Y muchísimas veces le decimos, pero ¿me estás escuchando? Y te dicen, sí. Bueno, un truco. Pregúntale qué es lo que le has dicho, porque te va a decir que sí, pero probablemente no sea que sí. No sigue instrucciones y no termina las tareas escolares. Les cuesta muchísimo empezar a hacer las tareas y seguirlas con las mismas instrucciones. Algo como muy habitual es en los problemas de matemáticas, por ejemplo, leen el enunciado y como no es capaz de seguir las instrucciones, quiere resolverlo enseguida y quiere resolverlo desde el todo. No es capaz de seguir un paso, que volvemos un poco a ese leo el enunciado, qué datos me da, saco los datos, si hace falta algún dibujo y luego resuelvo. Ellos son incapaces de seguir todas esas instrucciones. Pero ¿qué sucede? Que cuando el adulto por detrás se las da, es capaz de llegar a la conclusión. Y entonces cuando entramos y decimos, ya, pero si se lo digo yo sí y él no, es que él no se da la instrucción. No es que no sea capaz de resolver el problema. Le falta su capacidad para darse las instrucciones. Esa es una de las limitaciones que tenemos. Dificultad para organizarse las tareas y las actividades. ¿Cuántos días puede pasar? ¿Qué tienes hoy para hacer? No sé. Bueno, pues busca.
Y lo que les cuesta realmente es coger la agenda, sacar la agenda, coger los cuadernos. Eso sí ha llegado todo. Ese es otro de los motivos. ¿De acuerdo? Pero puedo tener todo. ¿Y ahora qué hago? Ah, no sé. ¿Y qué tienes que hacer? No sé. Y tenemos que llevarle hasta el ejercicio. Y muchísimas veces me pongo delante del ejercicio y tampoco soy capaz de llevarlo y de trabajarlo. Y de organizar si voy a empezar por mate o voy a empezar por lengua. Es importantísimo a la hora de esa mala gestión. Incluso hago un trabajo que tengo que entregar en clase y el último paso, que es clac, envío al profesor, resulta que no se lo envío y lo dejo ahí en mi carpeta, pero no lo he compartido con el profesor y está hecho. Y ese último paso, y esa última, dentro de la organización de mis tareas, ese último elemento que tengo que hacer, no soy capaz de hacerlo. Digamos, la D con la E en este caso, ¿de acuerdo? Evita el esfuerzo mental sostenido. Tenemos que entender que le cuesta el triple mantener la atención. Le cuesta el triple mantener un esfuerzo mental continuado. Pero no solo para lo académico, también para las tareas de casa. El hecho de tener que vaciar lavavajillas, pon, quita, les cuesta muchísimo mantener la tarea desde iniciarla y acabarla. Pierden cosas. Bueno, los adolescentes con TDAH son los que más tarjetas del autobús pierden, los que más DNI pierden, los que más llaves no saben dónde están las llaves. El tema de la mascarilla en este momento suele ser súper complicado porque se le pierde, se le olvida. Es decir, son errores y pérdidas tontas que dices, pero ¿cómo se te puede olvidar la tarjeta? Bueno, pues se le olvida la tarjeta. Se distrae con facilidad. Cualquier cosa. Ahora mismo suena un timbre y él diría, no solamente iría el timbre, seguiría focalizando en la tarea, diría, ¿quién es? ¿Quién ha llamado? ¿Ha llamado? ¿Quién es? Incluso se levantarían a abrir el timbre, a abrir la puerta a ver quién ha sido, ¿de acuerdo? Olvidan las tareas cotidianas. Se les va las tareas cotidianas, el levantarse, el vestirse, las rutinas, el crear esa rutina y ese hábito. Cualquier cosa que pueda haber por el camino les va a distraer de esas rutinas y de esas actividades cotidianas. Por lo tanto, estamos hablando de que para poder pensar en un TDAH y que en la parte de inatención, de todas estas tendría que producirse 6 de los síntomas. Y 6 de los síntomas, no solamente en casa, sino que en la academia de inglés me dijesen que pasa también, que me dijesen en clase que también está pasando. Es decir, que en todos los ámbitos, o en varios de los ámbitos en los que el niño funciona o la niña funciona, se están produciendo esta sintomatología. Cuando hablamos de la hiperactividad y de la impulsividad, que analizaríamos conjuntamente, ¿de acuerdo? Juguetea, golpea las manos, los pies, ese movimiento incesante, el tener algo siempre en las manos, el que rompen, el hecho de morderse la ropa cuando son muy pequeños. Ahora estamos viendo chavales que se muerden las mascarillas. Otro día me contaban de un niño que se mete la mascarilla entera en la boca, dentro de su gestión del día a día, porque no puede parar quieto, entonces muerde la mascarilla. Antes mordía las mangas, ahora yo no puedo morder las mangas, muerde la mascarilla. ¿De acuerdo? Se levanta en situaciones inadecuadas. El hecho de mitad de la clase levantarse a hacer algo, que le tengan que decir siéntate, pero incluso en la mesa comiendo, que de repente, ay, espera, ahora vengo. ¿Dónde vas? Estamos comiendo. Bueno, pues se levanta a coger agua, no coger agua, al baño, a que de repente se ha acordado algo que tenía en la habitación y se quiere ir. Corretea y trepa en situaciones inadecuadas. Incluso podemos estar hablando de estar viendo una película y no parar quieto en el sofá. Me levanto los pies para arriba, ahora cojo el cojín, ahora dejo el cojín, ahora me apoyo en la mano, ahora me vuelvo, ahora me quito. Esa inquietud de no pararse quieto, ¿de acuerdo? Incapaz de jugar y ocuparse tranquilamente de una tarea. Les cuesta muchísimo, muchísimo hacer una tarea relajada y que sean capaces de mantenerse en esa tarea relajada. La sensación de que le impulsa un motor. En los niños es más difícil que lo identifiquen, pero en los adolescentes y los adultos sí son capaces de identificar. Es que voy subida de revoluciones, voy acelerada por la vida. Sí son capaces de ser conscientes, ¿de acuerdo? Y es más, la sensación del resto es de que es difícil seguirlo. Un ejemplo como muy claro entre adultos, es como ese ejemplo de que vas en el coche con tu pareja es TDAH, y de repente te empieza a contar algo que él sabe perfectamente o ella sabe perfectamente de qué te está hablando, pero te cuenta 4 o 5 cosas súper deprisa, con esa agilidad mental que puede tener,
tú te quedas pensando como diciendo, ¿de qué me está hablando? Si es un TDAH diagnosticado, él va a ser capaz de decir, espera, es verdad, que me falta información, que yo tengo todo en mi cabeza, pero no te he dado toda la información. Pero si no es un TDAH diagnosticado, puede haber un conflicto, porque tú le vas a decir, ¿qué me estás diciendo? ¿De qué me hablas? Y él te va a contestar, y ella te va a contestar, ¿qué pasa? ¿No me estás escuchando? Ya lo hemos liado. Es una situación tan, entre comillas, tonta, pero tan habitual en un momento determinado, ¿de acuerdo? Interrumpe o se inmiscuye con otros en las relaciones, ¿de acuerdo? Conversaciones que interfieres, te metes y no dejas acabar la conversación, no dejas acabar la pregunta, en ese tipo de situaciones. A veces cuando le estamos echando la bronca, hay algo que también nos llama poderosamente la atención. Estás montando un piso por algo que ha sucedido y de repente te salgan. Bueno, pero el domingo vamos al cine, ¿eh? Pues, ¿perdona? ¿Qué es eso? O sea, ¿pero qué me estás diciendo si estamos aquí con un Cristo del copón? Pues sí, ellos han ido al cine, han desconectado. Algo muy importante. Las órdenes, igual que las instrucciones ellos no las generan, tampoco las órdenes las escuchan todas seguidas. Hay que dárselas de una en una. Porque probablemente para la segunda orden ya ha desconectado su cerebro y no la está escuchando. Tengo que dar las órdenes poco a poco. Me estoy anticipando, pero son cosillas que no van surgiendo. ¿De acuerdo? Volvemos a lo mismo. Tienen que darse 6 de estas para estar hablando de, ojo, que estamos igual hablando, estamos igual delante de un perfil de un niño o una niña con un posible TDAH. Vale. Todos estos síntomas, ¿dónde lo trasladamos? Lo trasladamos a las funciones ejecutivas, lo trasladamos a acciones y a trabajo que nuestro cerebro realiza para hacer luego las tareas y para llevar a cabo nuestras conductas. Y ahí estáis viendo un poco los 6 campos en los cuales puede existir una limitación o una disfunción en nuestros hijos o nuestras hijas. No tiene por qué darse en todos, ¿de acuerdo? Se pueden dar en algunos sí y en otros no. Va a depender mucho de esa sintomatología inicial en la que nosotros vemos reflejados a nuestros hijos. Organización, planificación, actividad para la acción. Lo que hemos dicho antes, el empezar a hacer la tarea, ¿de acuerdo? El empezar a ejecutar, el colocarme y decir, vale, voy a empezar por mate, luego voy a hacer euskera y luego voy a repasar guisarte porque tengo examen el jueves. Esos son incapaces de hacerlo. El activarse y el ponerse, el colocarse a lo que tienen que hacer. La concentración, el mantenimiento y cambiar de tarea. Lo mismo, estamos hablando ahí justo de la atención. Y me cuesta focalizarla, ¿de acuerdo? Pero también me cuesta mantenerla. Y ahí es donde nos viene ese desquicio de que me levanto, de que me vuelvo, de que me siento, de que 3 horas que decimos que están estudiando realmente productivas puede ser solo una. Y ya sería mucho. Con el desgaste emocional de la persona que está al lado trabajando con él. ¿De acuerdo? La regulación y el estado de alerta, el mantenimiento, la velocidad de procesamiento. ¿De acuerdo? Ese mantener el esfuerzo durante un tiempo adecuado para su edad. Vamos a dejarlo un adecuado para su edad. La frustración, el no, el que algo vaya a salir de diferente manera, el que le hemos prometido que hoy se cena pizza y de repente no me ha dado tiempo de ir al súper y no hemos comprado la pizza. Pues ya va a haber un Cristo, porque no son capaces de controlar la frustración, no son capaces, no son flexibles a la hora de gestionar esas emociones. Por lo tanto, va a haber picos que por algo que a nosotros nos puede parecer insignificante y que realmente y objetivamente sea insignificante, ellos pueden liarla. Simplemente porque el agua no está suficientemente fría. O porque en vez de natilla de chocolate, a él le ha tocado una natilla normal. Se puede llegar a liar, no controlan las emociones, ¿de acuerdo? Y puede haber picos importantes a un nivel emocional que no sabemos cómo gestionarlos. La gestión de la memoria y del trabajo, el acceso a los recuerdos. Les cuesta muchísimo tomar hoy una decisión en base a lo que pasó ayer. Porque no se paran a pensar en lo que pasó ayer. A ver, yo ayer le mentí a la mamá porque no tenía deberes, luego la mamá le preguntó a mi compañero y resulta que había deberes. Lógicamente un niño que no tiene TDAH hoy llega y no va a decir no tengo deberes. El niño con TDAH va a volver a decir que no tiene deberes. Porque su primera acción es evitar el esfuerzo mental. Su primera reacción es el no enfrentarse a esos deberes. Por lo tanto, lo primero que va a hacer es un no.
No va a valorar, ostras, ayer me pilló, hoy se va a volver a liar. No. Es casi como que resetean. Diariamente resetean en muchísimas de las cosas. Cuando yo tomo una decisión me dejo llevar por mi impulsividad y mi impulsividad me va a llevar a ese esto. Yo controlo, yo paro y digo, hoy no, ellos no. Hoy mi cerebro decide, y ahora lo vamos a ver un poco más claro, ¿de acuerdo? Mi cerebro decide en base a qué emoción me traslada lo que me estás proponiendo. No tiene la regulación que le dice, frena, ¿de acuerdo? La supervisión y la autorregulación, es decir, y una vez de que hago, voy a analizar lo que ha pasado. Controlo la acción. Tampoco son capaces de controlar esa acción. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a que no sé si veis la flechita, yo espero que sí, mi flechita del cursor del ratón. La parte realmente que tenemos una disfunción, que funciona de manera diferente y que su maduración es más lenta, es la parte prefrontal, ¿de acuerdo? Sería la parte de aquí. Y nosotros nos manejamos desde las emociones, luego se produce un pensamiento en base a esa emoción y luego veremos si hace falta la regulación o no hace falta esa regulación. Os pongo dos ejemplos, ¿de acuerdo? Imaginaros que le encanta montar a caballo y el sábado sabe que va a montar a caballo. Por lo tanto, la emoción es positiva, felicidad, qué bien, pienso, voy a montar a caballo. Directamente mi cerebro va a decir, qué bien, me he visto y voy. No necesito que haya regulación. No necesito que mi parte prefrontal del cerebro entre en acción. Por lo tanto, estoy en igualdad de condiciones ante una actividad motivante y que mi cerebro dice que sí de primeras, estoy en igualdad de condiciones que el resto de los niños. Porque mi parte prefrontal, que es la que está madurando más lentamente, es la que en un momento determinado puedo estar en off, no necesita activarse, no necesita entrar en acción. ¿Vale? Emoción. Vamos a hacer los deberes, cariño. La emoción de primeras va a ser negativa. La de todos, O sea, absolutamente todos. Muy pocos niños creo yo que les apetezca ponerse a hacer los deberes. Lo sabrá. Pero normalmente a ninguno le apetece. La emoción es negativa, aburrimiento, qué horror, qué rollo, empieza a pensar. Y entonces mi cerebro se queda aquí y dice, me dice que no, mi cerebro, ahora voy, ya, espera, ya voy, un poquito. ¿Qué sucede? Que a cualquier otro niño empieza a funcionar mi parte prefrontal y dice, esto va a acabar en bronca, vamos a hacerlo cuanto antes y luego ya veré la tele y luego ya haré. Valora y mi parte prefrontal me dice, hacerlo. ¿Aquí qué sucede? Un chaval con TDAH, mi parte prefrontal está en off. No me va a decir, venga, hazlo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Aquí es donde entramos los padres, las madres, a hacer de parte prefrontal del cerebro. Yo digo hacer de Pepito Grillo. ¿Qué sucede? Que normalmente no nos dejan entrar tan fácilmente a ese venga, vamos a hacer. Y es cuando se generan los conflictos muchísimas veces con ellos. ¿De acuerdo? Pero esa es la parte que tenemos que entender. En todas aquellas acciones que vaya a ser necesario que mi cerebro regule, son en aquellas acciones en las que estoy en inferioridad de conocimiento. Las situaciones habituales, los perfiles habituales, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué sintomatología en un momento determinado sea más visible. Cuando hablamos del déficit de atención, estamos hablando de la situación de pierde cosas, no se entera de lo que le dices, da la sensación de que está en su mundo maravilloso, ¿de acuerdo? Va siempre tarde, la sensación es de que siempre llega tarde, de que siempre necesita una segunda explicación porque no estaba en la información que yo le he dado inicialmente. Es decir, al final es el chaval que parece que nunca está. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando del perfil más hiperactivo, estamos hablando de no parar en su sitio, de no esperar su turno, es imposible estar quieto. Yo aquí siempre pongo la cola, que
¿qué es más divertido que ir a PortAventura y montarse en el Dragon Khan a todos los que les gusta? ¿De acuerdo? Pues como tengamos una colada de media hora ya la tenemos liada. Porque van a empezar a saltar la valla, van a empezar a empujar a uno y a otro, se van a querer ir de la cola, van a andar para adelante y para atrás, la media horita de movimiento. Lo estoy llevando al extremo, ¿de acuerdo? Pero es un poco la sensación que tenemos muchas veces con ellos. Por lo tanto, parece que tiene un motor, parece que no puede estarse quieto. La cola al entrar al cine, si lo ves la película, ni siquiera es una actividad en la cual no me gusta. Incluso en actividades motivadoras que antes decíamos, puedo no regular. Y ahí es cuando decimos, ostras, pues ni siquiera cuando le gusta puede regular. Realmente el problema es grave. ¿De acuerdo? Realmente la dificultad es grave. Porque hay chavales que podemos regularlo más fácil, pero hay otros que no. Ahí estamos un poco también viendo los grados y las dificultades que cada uno de los niños tiene. Provoca situaciones peligrosas. Hablando de la impulsividad, ¿de acuerdo? Explota, no piensa lo que dice ni lo que hace. Yo suelo poner un poco como ejemplo, hace un año, hace 2 años, me llamó un profesor de gimnasia en relación a uno de sus alumnos de la asociación que tenía TDAH. Estamos hablando de un chaval, tendría 13, 14 años, ¿de acuerdo? Y entonces el profe estaba explicando el ejercicio que se iba a hacer. Lo debí de explicar varias veces. Entonces hubo un momento en el que empezó todo el mundo a hablar, porque ya lo había explicado muchas veces. Entonces el profesor me lo contaba así, dice, vale, al final les digo, ¿qué pasa? ¿Que no os interesa? ¿Y qué hizo el TDAH? Pues puso voz a lo que todos pensaban, pero que como no tiene filtro lo dijo él, es que eres un pesado. Todos piensan eso, todos estaban pensando eso. ¿Qué pasa? Que es que nuestro TDAH no tiene filtro, no frena, entonces soltó el comentario. Yo siempre digo que cuando estamos hablando de un chaval con un perfil impulsivo, tenemos que valorar 3 tipos de impulsividades. La emocional, la cognitiva y la física. La física es la de no miro y paso la carretera. La física es la que voy en moto y ni controlo los pasos de peatones y voy mucho más rápido de lo que debería de ir. Estaríamos hablando de la física. Cuando hablo de la cognitiva, hablo de no parar a pensar. De me están haciendo una pregunta y yo ya estoy contestando. Pienso en 5 o 6 cosas a la vez, mi cabeza parece que me va a explotar, pero no termino de encajar ninguna de ellas. Esa sería la impulsividad cognitiva. Y la emocional, estaríamos hablando de el pico emocional. Cuando yo de repente me dan un 9 y me pongo a gritar de felicidad, porque no estamos hablando de una emoción positiva o una emoción negativa, no estamos hablando de emociones, ¿de acuerdo? Y me pongo a gritar, que bien, he sacado un 9, he sacado un 9, y a lo mejor ni me doy cuenta que mi compañera saca un 4 y está llorando. Eso va a afectar en la relación con mi igual. Por eso decíamos que es tan importante no solo centrarnos en lo académico, sino centrarnos un poco en todos los campos y en todo lo que es una persona realmente cuando hablamos del TDAH. Y el impulsivo parece maleducado. Y en la adolescencia esto se da mucho. La falta de filtro y la falta de parar stop les lleva a muchísimos conflictos con los adultos. Los tratamientos, ¿de acuerdo? Yo siempre hemos valorado y siempre valoramos que cuando hablamos de tratamientos debemos hablar de un tratamiento multidisciplinar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos casos en los cuales aparecen las dificultades y salta la voz de alarma porque suspenden. Y ahí empezamos a ver unos síntomas que pueden encajar con un TDAH. Llegamos al diagnóstico y como pensamos que no hay otro tipo de dificultades o no las vemos, nos quedamos igual con el tratamiento farmacológico. Y ya está. Con la medicación, lo normal, si no hay comorbilidades, si no hay otro tipo de diagnósticos añadidos o de dificultades añadidas, lo normal es que funcione académicamente. Pues porque al final lo que antes hacía en 3 horas, porque no se concentraba, ahora es capaz de hacer con la medicación en 1 hora y encima con un rendimiento mayor y con una eficacia mayor. No estamos hablando de que estudie menos, estamos hablando de que es capaz de controlar el tiempo y de hacer un tiempo más efectivo.
con la medicación. Pero si lo dejamos ahí, nos estamos olvidando de algo muy importante, que es que ese niño, ese adolescente o ese adulto entienda qué le pasa, qué le está pasando. De poco sirve que yo tenga diabetes, que no me lo digan y me den una pastilla. Porque si me da la pastilla, sí, me va a ayudar. Pero si encima yo sé lo que me pasa y sé lo que debo, lo que no debo de hacer y tengo otras herramientas para poder gestionarlo, seguramente el tratamiento va a ser muchísimo más efectivo. Esto es un poco lo mismo. Es más, si yo me callo que tengo diabetes y voy a una comida y me lanzan la comida que yo no puedo comer, una de dos, o quedo horrible en la comida a la que voy, o como lo que no debo de comer. Cuando tan sencillo hubiese sido, jugar a los otros, yo tengo diabetes, no puedo comer postre, y me preparan o no me preparan, pero se adaptan a mí y todos nos adaptaríamos a esa situación. ¿Qué sucede? Que si yo no soy consciente de lo que me pasa, no puedo crear herramientas, no puedo aprender herramientas que me ayuden a superar mis limitaciones. Si mi familia no sabe o no entiende lo que me pasa, no me va a poder ayudar en el día a día. Me va a seguir gritando, me va a seguir cerrando el libro, me va a seguir teniendo horas y horas delante de un libro, porque piensan que no quiero. Si mi profesorado no sabe lo que me pasa, tampoco me va a atender bien. Y si yo entro en la academia de inglés, me siento, tomo 7 y no paro quieto y hablo a destiempo y no empiezo la tarea, lo que voy a recibir es crítica y bronca. Por lo tanto, es importantísimo que mi entorno sepa y que se haya trabajado y que haya un trabajo psicopedagógico de formación y de aceptación de lo que es el trastorno y de lo que es ese día a día. Por lo tanto, necesitamos la pata de la farmacología en los casos en los que el especialista médico lo valore y decida que hay que tomar, y la pata de la psicopedagogía. Y la psicopedagogía siempre, centro, familia y niño. Es la única manera de que el éxito se acerque casi al 100%. Si alguna de las patas no está funcionando, la probabilidad de éxito desciende. Y tenemos que asumir que esto es una carrera de larga distancia. Esto no se soluciona en 2 días. Seguimos. Problemas asociados, ¿de acuerdo? Dificultades que nos podemos encontrar. A veces tenemos un TDAH y ya está. No hay ninguna otra dificultad y solo se trabaja con el TDAH y se trabaja tanto a nivel médico como psicopedagógico y las cosas van andando, ¿de acuerdo? Pero no es extraño encontrarnos con este otro tipo de dificultades asociadas. Trastornos de conducta, que pueden ser cualquier tipo de trastorno de conducta, desde ser más agresivos, desde un momento determinado, otro tipo puede ser una bulimia en un momento determinado. Es decir, nos podemos encontrar trastornos de conducta de diferente tipo, relacionados y que conviven con nuestro TDAH. Un trastorno negativista desafiante son los chavales que llevan al límite todas las situaciones, que tiran de la cuerda, que se quieren imponer siempre ellos. TEA, estamos hablando dentro del espectro autista, ¿de acuerdo? También existe la posibilidad de esa comorbilidad de que aparezca un TDAH más un TEA. Depresión, ansiedad y algo importante, hay un porcentaje de chavales, y faltaría dificultades de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que su CI está por debajo de la norma también. Y esto dificulta mucho más, porque hay ocasiones cuando el diagnóstico de un TDAH se produce en la época pues, 13, 14, 15, cuando estamos en secundaria, normalmente son chavales que tienen una capacidad intelectual media alta. A veces decimos, es que ¿cómo puede ser que tenga TDAH si es muy inteligente? No, es que normalmente un niño o una niña con TDAH tiene una inteligencia normal, incluso normal alta, que le ha ayudado a superar sus dificultades atencionales durante un proceso académico inicial. ¿Qué sucede? Que cuando la dificultad académica aumenta, la necesidad de tiempo, de organización, de planificación, aumenta, su capacidad intelectual, su inteligencia ya no puede cubrir esas necesidades. Y es cuando a veces aparece el fracaso escolar. Porque estamos hablando realmente de un chaval el cual tiene una capacidad adecuada.
A un niño en primaria le repiten 1000 veces las cosas. Si yo tengo TDAH y estoy un 10% de la hora atendiendo y en ese 10% de la hora me dan la explicación, es una de las 20 veces que la profesora ha dado la explicación, yo la voy a coger y voy a ser capaz de superar los contenidos porque la he entendido, porque mi capacidad intelectual me lo está permitiendo. Pero cuando ya pasamos a DBH las cosas se complican y es cuando las funciones ejecutivas empiezan de alguna manera a temblar más. Pero realmente el diagnóstico precoz debería de ser 6, 7, 8 años. Porque probablemente no estemos viendo el fracaso escolar, el fracaso académico, pero sí haya otra sintomatología que nos pueda llamar la atención. ¿Por qué es importante ese diagnóstico temprano? ¿De acuerdo? Es importante por el conocimiento y la comprensión de las limitaciones. Os lo he dicho antes, ¿de acuerdo? Es decir, si yo no sé lo que me pasa, no puedo ponerle medios. Si yo no sé que sufro una enfermedad, no puedo ni tratarme médicamente, farmacológicamente, ni puedo tratarme a nivel psicológico, ni puedo crear unos hábitos de salud, no puedo hacer nada porque no sé ni qué la tengo. Por lo tanto, voy a seguir haciendo las cosas mal. Y mi entorno va a seguir haciendo las cosas mal conmigo. Los TDAH hace 20, 15 años eran los grandes vagos y ahora siguen siendo. Entonces son los vagos, los que no les apetece trabajar, son los maleducados en muchísimas ocasiones y al final ese perfil lo que hace es dañar la autoestima de ese niño, de ese adolescente. No es extraño escucharles decir, es que yo todo lo hago mal, es que yo soy tonto, es que siempre tengo yo la culpa de todo. Esto tan, frase de ayer de una madre, es que me dijo ayer, es que a él me dijo, es que esto también lo hago mal, mamá. Tiene la percepción de que todo lo hacen mal. Muchísimas de las broncas que le caen no saben ni por dónde le caen, ni por qué les cae, porque ellos no están siendo conscientes de que lo están haciendo mal, ni que están en otro mundo, ni que están en otra situación en ese momento, ni que le has dicho que recoja los pantalones porque te va a decir, sí, sí, ahora voy. Y el sí, sí, ahora voy es dentro de 10 minutos, están los pantalones en su sitio y ellos están jugando con el móvil, pero también pueden estar simplemente tirados en la cama mirando el techo. Tenemos que entender qué es el TDAH, tenemos que formarnos en qué es el TDAH para ayudar a nuestros hijos y para ayudar a nuestros alumnos. Es básico. Y él tiene que saber qué le pasa. No podemos ponerle una venda y decir, no, cariño, no pasa nada. No, tiene que saber qué le sucede para identificar sus limitaciones, sus dificultades y poder utilizar otra estrategia que le pueda ayudar. Y sobre todo también para aceptar ayuda. Porque si yo pienso que no me pasa nada, no voy a aceptar nunca ayuda. Tengo que entender qué me pasa para poder también pedir ayuda y aceptarla. La intervención multidisciplinar. En cada momento hará falta un tipo de ayuda. Hemos dicho que es un proceso súper largo el trabajo. En ese proceso súper largo va a haber momentos en los que pueda necesitar un psicólogo, otros solamente clases particulares, otro pueda necesitar un psicopedagogo, otro no necesita absolutamente nada, pero va a necesitar ese acompañamiento y tenemos que estar alerta y sobre todo anticipar situaciones de crisis. Cuando un niño pequeño se nos tira al suelo y nos pega para conseguir algo, si no somos capaces de controlar esa situación con 8 o 9 años, el riesgo de convertir o que lleguemos a una situación en que el adolescente es el dueño de la casa se triplica. Porque si por evitar un conflicto a veces cedemos en cosas que consideramos importantes, podemos estar generando una situación en la que mi cerebro va subiendo de nivel para conseguir las cosas y podemos tener verdaderos problemas, tanto a nivel social, académico, laboral, consumos, situaciones complicadas y conflictivas a nivel jurídico incluso. Yo siempre digo que en nuestra asociación todos los años hay algún conflicto con la policía en los adolescentes. Os cuento un par de anécdotas, ¿de acuerdo? Adolescentes que toda la cuadrilla está haciendo botellón y resulta que ven llegar los municipales, todos salen corriendo y el que va a andar por detrás y el que se va a dar cuenta tarde es el nuestro, y es al que le pillan. Ejemplo, haciendo grafitis. Yo me acuerdo hace unos cuantos años
en los cuales iba él con su mochila, él llevaba los sprays y estaban pintando en una puerta que se habían encontrado en la basura. Fueron los municipales y al que le pillaron fue a él, porque para cuando se dio cuenta que estaban los municipales, todos habían volado. Otro ejemplo, plantas estas de plástico en un portal, chavales aburridos de 13, 14 años. Vamos a ver qué pasa con las plantas de plástico. Buena idea, ¿vale? Venga, hazlo tú. Nuestro impulsivo va y lo hace, quema las plantas, quema todo el portal, claro. ¿A quién cazan los vecinos? ¿Al nuestro? ¿A quién le llama la atención en clase? Al nuestro. Vuela un papelito. ¿A quién le pillan con el papelito? Al nuestro, porque el resto mira y están atentos de que el profesor no les mire. El nuestro no, el nuestro le llega el papelito y lo tira. Como si tiene el profesor delante, es que no está viendo al profesor. Todo ese tipo de conductas es importante y tiene que haber una regulación. Y hay que anticipar esas situaciones de crisis antes de una edad que es muchísimo más complicado después, porque luego es más difícil para un adolescente que para un niño. Nosotros en los grupos de terapia que hacemos, los llevamos haciendo, el año que viene a la asociación hace 20 años. Y lo llevamos haciendo desde entonces. Es una de las primeras actividades que vimos que eran necesarias en la asociación, los grupos de terapia. Y los grupos de terapia son por edades, los dividimos por edades. Al principio era un grupo de adolescentes entre 14 a 16 años y de 14 a 16 años estaban 4, con 2 profesionales. Adolescentes que no sabía trabajar en absoluto con ellos. Adolescentes en situaciones de crisis muy complicadas. En alguna de las sesiones tenían que incluso entrar los padres a separar a los adolescentes en la gestión. ¿Por qué? Porque no había habido un diagnóstico temprano, porque no había habido una intervención, porque no se sabía ni de qué estábamos hablando en aquel momento, ¿de acuerdo? Y la situación en las que llegaban de crisis ya eran muy importantes. En este momento los grupos de terapia de adolescentes, estamos hablando de que hay 6, 7 en cada grupo con un único profesional. La mayoría de ellos llevan trabajando sobre el TDAH, sobre cómo son, sobre sus limitaciones, sobre sus puntos de fortaleza, sobre qué sé hacer y qué no sé hacer, o qué me cuesta hacer y qué hago genial. Están mucho más equilibrados. Claro que hay conflictos, no son perfectos, ninguno es perfecto. Pero sí que es verdad que se puede gestionar un grupo de terapia con 6, 7 chavales de 13, 14, 15, 16 y 17. Y desde hace 4 o 5 años llevamos haciendo un grupo de preadultos que les llamamos, que cogen las edades entre los 17, lo que sería empezar bachiller o un grado medio, y hasta los 20 años. Depende de los años, tenemos a chavales que empiezan nuevos y chavales que llevan años trabajando. Y se trabaja genial con ellos. Pero sí que es cierto que es imprescindible que haya un trabajo previo para evitar situaciones de crisis y conflictos y sobre todo para evitar el mayor número de tropezones. Con 7, con 8, con 9 años, si trabajamos con ellos, es más fácil que luego se gestione de otra manera, porque se les enseña a funcionar y se os enseña a vosotros a cómo tratar cada una de las situaciones. Probablemente con muchos menos gritos, probablemente priorizando lo que sí es importante y lo que no es importante y asumiendo que probablemente vuestros hijos, todos aquellos los que tengáis un diagnóstico, no va a ser capaz de trabajar más de 20 minutos seguidos. Por lo tanto, tendremos que crear unas pautas diferentes a la hora de estudiar, por ejemplo, o de crear tareas en casa para que hagan. Y un poco las reglas de oro. Reglas de oro que siempre pretendo transmitiros desde el cariño y sobre todo desde la sensación de que es el único camino. Es el único camino. Tenemos que reconocer lo que es el TDAH, tenemos que identificar en nuestros hijos y a lo mejor en nosotros mismos, recordar que hay un patrón genético en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la probabilidad de que uno de los padres, además es una pregunta que se hace, ¿alguien en la familia tiene la sintomatología? ¿Alguien se ve identificado en la familia? Incluso pueden aparecer primos y tíos, primos que ya están diagnosticados, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que necesitamos conocer lo que es el TDAH. Paciencia. Si hay algo que aprende en una familia con TDAH es a tener paciencia, a respirar, a valorar
esto merece la pena, porque no todas las guerras merecen la pena. Y sobre todo, porque para entrar en una guerra tenemos que tener fuerza y no somos ni Superwoman ni Superman. Tenemos que tener fuerza para poder entrar en esa pelea de algo en concreto que esté sucediendo. Y necesitamos paciencia, respirar y priorizar lo que realmente es importante en mi día a día. Y en cada casa van a ser cosas diferentes, ¿de acuerdo? Pero hay que priorizar. Comprensión, tenemos que comprenderles, tenemos que intentar ponernos en su posición y en su postura. Esa sensación de que te miran como, ¿de qué me estás hablando? Si no sé de qué me estás hablando, es cierta, no nos está intentando tomar el pelo. Además, ¿de qué nos sirve pensar que nos está tomando el pelo? Seguro que actuamos muy mal si pensamos que nos está tomando el pelo. No tiene sentido pensar que nuestro propio hijo, el único objetivo cuando se levanta, que a veces lo pensamos, se nos va a la cabeza y lo llegamos a pensar, es fastidiarnos. Es decir, nadie se levanta, ni niño, ni adulto, ninguno de nosotros nos levantamos diciendo, va, venga, hoy mi objetivo es que me llame la atención 20 veces en clase, mi objetivo es que se me olvide la agenda, mi objetivo es suspender ese examen que llevo todo el fin de semana trabajando y mi objetivo es que cuando llegue a casa, encima con la cena, porque me he levantado 20 veces, me echen la bronca. No es su objetivo. Su objetivo es agradar. Su objetivo es que estemos contentos con ellos. Por lo tanto, si no llegan a conseguirlo, habrá que pensar que algo estamos haciendo mal y que algo no está funcionando como debería de funcionar. Confiar en él o en ella es básico. ¿A tropezar? 1000 veces. ¿En la misma piedra? Sí. Pero habrá una vez que lo haga bien y tenemos que confiar en ella. Bueno, ¿de acuerdo? Y persistencia. Seguir, seguir, seguir y seguir. Porque lo consiguen, pero ojito, con mucha paciencia y mucha insistencia por nuestra parte. ¿De acuerdo, chicos? Y la imagen que yo siempre digo, aparte de daros las gracias por escucharme, esto es una montaña rusa. Hay que disfrutar de la caída en picado a todo el que le guste, ojo, que hay veces que esto no nos gusta a todos. Pero hay que disfrutar de esa caída, hay que disfrutar de los momentos de equilibrio que son los menos, y cuando estamos en pico complicado hay que respirar y decir, llegará. Y nunca retrocedemos, por muchos picos que veamos, nunca retrocedemos al punto de partida. Podremos retroceder a la mitad del camino, pero nunca al punto de partida. Tenemos que parar, analizar y ver qué es lo que está pasando y desde dónde retomamos las pautas y la ayuda que nosotros hemos ido dando. Pero es una montaña rusa, tenerlo claro. Wow, muy bien, Maite, muchísimas gracias. Yo creo que para el poco tiempo que tenemos, además, ¿no? Has pasado por todo, por lo menos hemos hecho... ¿Eh? Lo he intentado, lo he intentado. Sí, sí, yo creo que has hecho un repaso fantástico, bueno, sobre los puntos principales, ¿no? Por lo menos que hay que saber. Tenemos aquí un espacio para preguntas y respuestas. Si queréis, si tenéis alguna pregunta, podéis escribir. Tenemos todavía unos minutos, yo creo, son las 24. Así que si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidla y en estos minutos Maite os la podrá responder. Por mi parte, pues, como madre de... Sí. Que no soy capaz. Ah, que te está sonando la alarma. Ahora, por favor. No la había quitado, no había... Perdonadme. Bueno, nada, tranquila. Te iba a decir que yo, bueno, pues evidentemente, según te estaba escuchando, pues estaba viendo a mi hija en muchas cosas, ¿no? Mi hija además está en uno de tus grupos ahora, de los preadultos, aunque ya es adulta y es la mayor de todos. Pero bueno, aquí te doy las gracias porque este grupo le está ayudando de una manera increíble. Mira, aquí tenemos en el chat, tenemos una persona que dice que tiene una amiga... A ver, perdona que lo abro. Tengo una amiga cuyo hijo le acaban de diagnosticar TDAH. ¿Es posible pediros la presentación? Sin problema, la tienes, ¿no? Bueno, yo te la paso si quieres en un PDF. Pásamela, por favor, y yo la envío, ¿de acuerdo? Vale, ok, voy a apuntar el nombre. Ok, Nuria, te la mando. Ok, vale, de acuerdo, Nuria. Me escribes y te mando la presentación.
Bueno, estaba diciendo que sí, que veía pues eso, muchas escenas cotidianas, ¿no? En lo que estabas diciendo y bueno, yo lo que aportaría aquí como lo que puedo aportar a las personas que ahora mismo, pues no sé, que ya pueden tener un TDAH diagnosticado o que piensan que pueden tenerlo y entonces quieren más información pues para tener el diagnóstico. Eh, Iba a decir que sí, que lo que tú has dicho cuanto antes mejor. En nuestro caso, pues mi hija el diagnóstico vino con 20 años y claro, ahora mirando hacia atrás, ¿no? Viendo y escuchándote a ti, sobre todo ahora, pues te das cuenta de que un día en la vida de una persona con TDAH es un día duro, ¿no? Es decir, se pasan muchas situaciones muy duras de desconcierto de qué está pasando, por qué todo el mundo se entera y yo no me entero, por qué ellos entienden y yo no entiendo, ¿no? Por qué ellos necesitan una hora y yo necesito tres, ¿no? Entiendo que es muy duro un día en una persona con TDAH. Complicado porque además, si no sabes lo que te pasa, que ese es el gran problema, yo creo, ¿eh? No, no es el hecho de saber lo que me pasa, porque cuando lo sé, bueno, lo tengo que ajustar en mi vida, pero por lo menos me empiezan a encajar las piezas, ¿de acuerdo? Mm, Pero sí que es verdad que crean ellos una inseguridad impresionante. Cuando estás hablando con chavales, pues de la edad de Elba, ¿no? O de chavales de 20, 20 y tantos años, todavía tienen miedo a participar en una conversación, todavía tienen miedo a qué van a pensar de mí, todavía tienen miedo a, ¿y esto que voy a hacer estará bien hecho? Tienen miedo a tomar decisiones, se han pasado la vida tomando decisiones equivocadas y ni siquiera han tomado mm. decisiones ellos, porque como encima creíamos que no eran capaces de tomar decisiones, las hemos tomado nosotros. Por lo tanto, ni siquiera les hemos lanzado a qué es esto de tomar una decisión. Yo me acuerdo de un chaval que, bueno, y además nos pasa muchísimas veces, pero que uno de los ejercicios a la familia fue ir al Decathlon a comprar unas zapatillas, porque ni siquiera le habían dejado, había podido decidir, ni siquiera dejarle. No había decidido nunca qué zapatillas, porque nunca había llegado al punto de sentarse y decir, bueno, entre esta y esta, ¿cuál quieres? Bueno, pues en ese momento fueron a la tienda, llegaron allí, los padres eligieron entre tres, pues por el coste económico, por lo que ellos verían, ¿de acuerdo? Por las características que... Y pusieron tres. No era capaz de decidir. Era tal la inseguridad que les miraba, ¿y esta qué te parece? No, 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 que decidas tú. Están bien las tres, la que tú quieras, la que tú decidas. Salieron de la tienda sin comprarla. Porque era el Wow. ejercicio. Llegaron al coche y dentro del coche, cuando su padre arrancó el motor, es cuando dijo, ya sé cuáles quieren. Vamos, salían del coche corriendo a comprar las zapatillas, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en esos momentos lo piensas fríamente y dices, es que ¿qué deciden? Si no les dejamos decidir por miedo a que se equivoquen. Entonces al Sí. final creamos un doble problema. Es decir, si yo quiero que mi hijo aprenda a estar en el parque con niños, tiene que estar en el parque y entrenar en el parque. Otra cosa que hacemos con ellos cuando son pequeñitos y son más, pues lo que decíamos, ¿no? La impulsividad de que me suba al columpio, de que no guardo el turno, de que le empuja a fulanito. Al final, a veces sin querer, lo que hacemos, ya no vamos al parque. Mm. Entonces, no entrena al niño, no entrenamos nosotros, que es muy importante cómo gestionar esos momentos, pero sobre todo, está empezando a tener unos déficits simplemente por falta de entrenamiento, añadidos a sus dificultades, ¿de acuerdo? Mm. Tenemos que empezar a gestionar eso. Sí, por eso es tan importante tener la información, ¿no? Y esto es una ¿Mm? oportunidad que nos has dado en este caso de tener esa información porque nosotros, perdona, es que hay una persona que está participando. Bueno, pues dice que muchas gracias por la presentación. No solo he visto los comportamientos de mi hija de 14 años, sino que he entendido cuando el neurólogo me dijo, señora, usted es del libro. En este caso es la madre y la hija. Me he sentido identificada con muchas situaciones y comportamientos. Pues bueno, yo entiendo que pues después de esto, pues uno se tiene que sentir de alguna manera un poco aliviado, ¿no? Por lo menos estás viendo respuestas a preguntas que igual has tenido toda tu vida ya, ¿no? En este caso, además, como adulta y como madre de Sí. persona con TDAH, que supongo que tendrás casos, ¿verdad? Yo me, son flashes, momentos, pero Sí. comentarios entre adultos, porque los grupos de terapia hacemos con los niños, pero también paralelamente se trabaja con los padres de los niños, ¿de acuerdo? Y en esas sesiones, flashes de padres os lanzo, ¿vale? Un padre que de repente te dice, no, es que yo entendí lo que me pasaba y que no era un diablo en persona,
cuando mi hijo se diagnosticó, porque pensaba que había sido lo peor del mundo mundial durante toda su santa vida. O otro comentario de adulto, es decir, la pareja del que se suponía, no, del que tenía TDAH, que no, si es que a mí me ha pasado, mandarle al supermercado al adulto, oye, compra esto, 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 esto y esto, llegar a la puerta del supermercado y llamarme porque se le habían olvidado cosas. O sea, eso es un TDAH también adulto. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. La sensación de, ostras, yo, otro ejemplo que suelo poner, ahora que no vamos a las sociedades, pero en las sociedades siempre tenemos un amigo, un compañero, alguien en la sociedad que va, que se levanta, que te coge la cerveza, que te coge lo otro, que está cocinando, que casi ni se sienta a comer. Ese es un adulto, posiblemente, ahora no vamos a empezar a diagnosticar a todo el mundo, pero posiblemente con un perfil TDAH, ¿de acuerdo? Sí. Hay muchos perfiles y muchos detalles que a lo mejor no están siendo inhabilitantes para el adulto porque tiene gestión, porque tiene una capacidad buena, porque ha sabido dirigir su vida hacia lo que realmente hace bien, que también es muy importante esa parte. Pero sí que es verdad que cuando se relajan cometen más errores, más dificultades para saber dónde tengo las llaves, más dificultades en un momento determinado, ostras, ¿dónde he aparcado el coche? Que no me va a ningún sitio, pero me hace pensar 4 segundos de más que al resto no le hace pensar porque va derecho, se acuerda perfectamente, ¿no? Sí, bueno, la siguiente información que necesitamos es ¿y cómo se gestiona todo esto? ¿No? ¿Cómo se gestiona? Porque, desde luego, con mucho amor, para empezar, porque los TDAH evidentemente sufren y además, bueno, pues entiendo que ven la incomprensión en las personas que más les quieren, que eso tiene que ser algo muy duro, ¿no? Porque la incomprensión no está afuera, sino que está en casa en cada momento. Y yo creo que también, aunque resulte muy duro decirlo, muy duro escucharlo, pero al final somos sus referentes. Sí. Que sus referentes le riñan, que sus referentes le castiguen, hasta que no llegan a la adolescencia, sus referentes somos dioses. Por lo tanto, encima piensan que tenemos razón para hacerlo. Por lo tanto, les estamos creando esa sensación de es que eres malo, es que no paras quieto, es que no estudias, es que cómo no puedes saber esto si llevamos 3 horas estudiándolo. Es decir, se lo creen. Claro, y luego la autoestima, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por eso también es importante siempre focalizar en la parte positiva y en lo que son buenos. ¿Que son buenos dibujando? Pues va a pintura. Y es que no se le puede quitar la pintura. Bueno, Maite, no nos queda mucho tiempo, entonces no sé si alguien más tiene algo que comentar, alguna pregunta, veo que no hay. Entiendo que eso es porque lo has dejado todo muy claro. Y bueno, igual quien tenga preguntas en cualquier caso te puede contactar, por supuesto, ¿sí? Quien quiera la presentación no tiene más que contactarme a mí también y bueno, y por supuesto se la haremos llegar. Sí, sin problema. Yo os la dejo, te la paso, voy a dejarla. Vale, perfecto. Te la Perfecto. paso cuando la tengáis y sin problema, si nos vemos los que queráis y podáis en la parte de pautas. Eso es, que no lo he dicho, pero que el día 15 de abril quedamos, que es un jueves, igual es un mejor día que un lunes, vamos a hacer la segunda entrega de esta charla, que es eso, las pautas. Vale, ahora tenemos esto, ¿cómo podemos gestionarlo de la mejor manera posible para el bienestar, por supuesto, de la persona que tiene el TDAH y del resto de la familia, ¿no? Y para ayudarles, porque a veces parece que son personas que están abocadas al fracaso en todo lo que hacen y nada más lejos de la realidad. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Bueno, la gente está agradeciendo, muy útil e interesante, muy interesante. Sin duda ha sido muy interesante, Maite, muchísimas gracias. A vosotros de verdad por escucharnos, porque es importantísimo que sepamos todos lo que es. Eso es, hay que difundir. Tendremos también el vídeo de esta charla que también estará a disposición de quien quiera verlo, porque efectivamente hay que difundir. No todos los que querían han podido estar aquí, pero todos los que quieren pueden acceder a esta información. Maite, gracias, te dejo ir, que ya sé que estás con prisa y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un saludo. Muchísimas gracias. Saludos, Maite. Hasta pronto.